Good morning, good afternoon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Les damos la bienvenida a este webinario sobre políticas alternativas para el acceso y participación de los beneficios de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Tendremos palabras de inicio el día de hoy. La primera será por parte del señor Basil Van Abre, el copresidente del marco para la biodiversidad posterior al 2020. Después el señor David Cooper, que es de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Sin más, señores copresidentes, tienen la palabra. Gracias. ¿Me pueden avisar si me pueden escuchar y si me pueden ver? Sí, le vemos, le escuchamos bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer darles la bienvenida a este tercer webinario sobre la información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Generalmente me acompaña Francis, mi copresidente, pero él tiene ahora una emergencia familiar, lo cual le impide estar con nosotros el día de hoy. Para iniciar, quiero darles las gracias por estar con nosotros el día de hoy, por su participación, ya que es muy importante. Hay sí, algunos cientos de personas en el mundo que han podido participar de esta información de la DSI, y lo que buscamos es que todas las negociaciones, los negociadores tengan la oportunidad en la esperanza de que puedan tener negociaciones efectivas y fructíferas en la reunión del grupo de composición abierta y después en la COP15 en Kunming. Quisiera también darle las gracias a la Secretaría por su trabajo al preparar estos webinarios y a los miembros de la mesa de la COP por su apoyo. Antes de comenzar, quisiera dar unas palabras. Es muy importante considerar que la conferencia de las partes, a través de la decisión 1420, hizo las recomendaciones a la COP, y la COP nos encargó la preparación de esta información. Como parte de esto, decidimos organizar una serie de webinarios para que haya un mayor entendimiento de lo que es la información digital sobre secuencias y la importancia de sus vínculos a las otras tres áreas de trabajo importantes: el convenio, el protocolo de Nagoya y las ODS. Nos pidió la Secretaría que les ayudáramos, y se organizaron los primeros dos webinarios en diciembre primero, que tenía que ver con entender la información digital sobre secuencias de recursos genéticos, y después uno para dar una descripción general de su producción, distribución y usos en el webinario del 9 de diciembre, y después los procesos y recientes resultados relacionados con esta información y los recursos bajo la CDB. Como resultado, había varias personas que participaron en estas deliberaciones, pero necesitamos obtener más información, necesitamos hacer más. En particular, Francis y yo le agradecemos los esfuerzos de las diferentes regiones: China, la Unión Europea, África, y tuvimos eventos muy interesantes que nos llevaron a que otras personas también y otras partes interesadas se unieran a la conversación. También pensamos que sería útil continuar con los esfuerzos de que todas las partes participaran, para que tuvieran oportunidad de conocer más a través de el grupo de trabajo de composición abierta, e instamos a todas las partes a que tomen ventaja de estas oportunidades para entender y para facilitar las deliberaciones. Nosotros recomendamos que no esperen para participar. Este sería nuestro mejor escenario, y que evitará retrasos. También les instamos a que mantengan una mente abierta y busquen soluciones prácticas. Es muy fácil perdernos en ciertos detalles, pero por favor traten de verlo de manera pragmática. Y finalmente, hay mucho que hacer todavía, y
hay muchas cosas que podemos hacer para que esto avance lo más rápido posible y tenemos que considerar que no vamos a poder terminar todo en este año calendario. Sin embargo, mientras todo esté claro y mientras acordemos en un plan de trabajo, vamos a obtener las bases para deliberaciones exitosas. Hoy nuestro enfoque es explorar las políticas alternativas y evaluar los criterios que tenemos. No vamos a determinar o tener una respuesta el día de hoy. Vamos a trabajar con la Secretaría y la mesa. Esta será una oportunidad, esta es una oportunidad para revisar, para hacernos las preguntas que tendremos que hacernos y finalmente ustedes y las partes tendrán la oportunidad de emitir sus opiniones y de utilizar la información para las negociaciones que siguen. Recuerden que este webinario no es una sesión de negociación, es una sesión de información sobre las opciones que tenemos. Con esto voy a concluir mis palabras y le daré la palabra a Charlotte o a David. Creo que David es quien quiere participar ahora. Gracias, Charlotte. Gracias, Basil. Y buenos días, buen día a todos. Y como pronto será el Año Nuevo Lunar Chino, feliz Año Nuevo. Buenos días y bienvenidos a todos a nombre de la señora Mrema y a nuestros colegas en este webinario sobre políticas alternativas, sobre información digital sobre secuencias de recursos genéticos o DSI. Este es el tercero de una serie de webinarios y esta serie de webinarios oficiosos nos va a ayudar a tener un conocimiento general para que todos podamos tener entendimiento base del DSI para ayudar a los copresidentes y a las partes interesadas en las deliberaciones que van a llevar al marco posterior. Durante el primer webinario que se llevó a cabo el 1 de diciembre, coordinado con la Iniciativa de Desarrollo o de Creación de Capacidades del APB, hablamos de la producción, distribución y el uso de la DSI. Y espero que este webinario les haya ayudado a entender mejor algunas cuestiones técnicas relativas al DSI y que son muy importantes para hablar de las políticas alternativas y ver qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en esta solución acordada internacionalmente, basada y que refleje la realidad de lo que sucede en la industria, la comunidad científica y otras. En el segundo webinario, que se llevó a cabo una semana después, compartimos los resultados del grupo de expertos sobre información digital, sobre secuencias de recursos genéticos. Este grupo, que en inglés es el ATEC, se reunió el año pasado y respondió a lo que se le había encomendado para la COP14. Y quiero agradecer también al grupo especial de expertos porque le proporcionó a las partes la explicación de las diferentes opciones y razones para entender estas razones y opciones cuando lleguemos a las diferentes categorías y a las diferentes opciones de políticas de acuerdo a la naturaleza de el acceso y la participación de los beneficios y cómo lo vamos a abordar en el DSI en este contexto de acceso y participación de los beneficios. El grupo de expertos ATEC
También habló de la importancia de tener un enfoque internacional efectivo y rentable. Y vimos también diferentes enfoques, medidas que empiezan en el momento en que se accesa esta información, incluyendo ideas de acceso abierto o participación a partir de la comercialización, por ejemplo, y también hemos visto enfoques multilaterales, así como los enfoques que existen actualmente. La meta de este webinario es compartir información en las diferentes opciones de las políticas como se han presentado en las deliberaciones de las diferentes partes y como se ha visto en las publicaciones de diferentes partes también. Y hemos visto que hay partes interesadas y partes que se han involucrado. También han organizado deliberaciones oficiosas para la creación de estas políticas alternativas que se llevarán después a considerar de manera un poco más formal. Entonces, instamos a que más partes se involucren en estas conversaciones, que promuevan información que pueda contribuir con este debate. Aquí, hoy, no vamos a analizar o evaluar las opciones. No han sido autorizadas o no. Y estamos explorando la posibilidad de que haya otras opciones que también valga la pena atender. Así que esta lista no es exhaustiva, pero estamos haciendo lo mejor para presentarlos de una manera objetiva, de manera estructurada. Todas estas políticas alternativas, todo lo que tenemos, digamos, en la mesa, y esperamos que esto pueda ayudar, facilitar la reflexión, el análisis, el diálogo entre las partes interesadas, entre las partes, para prepararnos para las deliberaciones para el marco posterior al 2020. Y antes de terminar, quisiera tomarme un minuto para que veamos el contexto más amplio. Como se ha mencionado antes y se mencionó el año pasado, en el 2020 y en particular en la cumbre de la biodiversidad, en las conclusiones, sabemos como comunidad internacional no hemos tenido mucho éxito a cumplir con nuestros objetivos de detener la pérdida de la biodiversidad. Tenemos que incrementar nuestros esfuerzos para asegurar el uso sostenible de los recursos y la biodiversidad y un acceso justo y equitativo de los recursos. Y tenemos que pensar en las soluciones también para los problemas que tenemos y los asuntos o problemas emergentes. Con el tiempo, y si estas deseos no se resuelven, vamos a perder oportunidades de poder conservar y mantener el uso sostenible de nuestros recursos. Después de este webinario, les voy a pedir que reflejen en las opciones que se van a presentar, que participen con los diferentes actores, partes interesadas, para que juntos podamos tener una visión para el APB, para el DSI, que esté a la altura de las ambiciones que tenemos para la biodiversidad posterior al 2020. Gracias por la oportunidad que me han dado de dar estas palabras de bienvenida, de introducción, y espero que tengan un webinario fructífero e instructivo. Gracias señor copresidente, gracias señor Cooper por estas palabras. Creo que son importantes, es importante recordar por qué lo hacemos y cuál es la meta final y lo que tratamos de lograr. Algo más que quiero mencionar, cuestión administrativa. Si tienen muchas pantallas pequeñas, pero no pueden ver la presentación y no pueden leer las diapositivas,
pueden poner su ratón, su mouse, en la parte superior, inferior izquierda. Van a ver tres recuadros pequeños que son posibles en esta plataforma. Por favor, den clic en el de en medio que tiene como un pin. Esto va a hacer que la pantalla sea grande y los participantes se van a hacer más pequeños y así van a poder leer la diapositiva. En la parte inferior izquierda de su pantalla, ahí está. Entonces, si ven que estos aparecen, hagan clic en el de en medio. Rápidamente quisiera dejarles saber quiénes son. La gente que se registró, se inscribió para este webinario, nos dio esta gráfica hace unas horas. Espero que tengamos más personas, pero aproximadamente la representación por sector, como ustedes pueden ver, mucha gente de los gobiernos, muy bien. Estamos aquí para servir a las partes. Estamos contentos de que estén con nosotros y que tomen interés en esta presentación. También el sector académico y el sector privado está bien representado entre todos los participantes y también tenemos representación de los sectores que pueden estar aquí, la asociación civil, colecciones y museos, organizaciones indígenas, organizaciones intergubernamentales, organizaciones técnicas y profesionales y otros. En términos geográficos, tenemos una gran representación de América del Norte y Europa, pero también tenemos bastante representación de América Latina, Centroamérica, Brasil, México, lo cual es muy bien. Tenemos a Sudáfrica también, una socio bastante comprometido y en África también. Espero que la traducción o la interpretación en francés y en español les pueda ser de utilidad y espero que puedan compartir las ligas de los videos después. En Asia tenemos también representación, en India se puede ver China también y les deseamos un feliz año lunar chino, la cual empieza el día de hoy. Espero que sea de buena suerte y también vemos Australia, Indonesia, entre otros países. En general, una muy buena representación de todos los participantes. Ahora, para presentar la metodología de este webinario, daré la palabra al señor Chikongo de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Señor Conjo, tiene la palabra. ¿Me pueden escuchar? Le escuchamos muy bien. Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi tarea el día de hoy es, como ustedes saben, guiarlos. Tuvimos otros webinarios para entender el DSI, su producción, su distribución, su uso. Y después hicimos otro webinario en diciembre que hablaba de los procesos y recientes resultados relacionados. Señor Congo, ¿puede apagar su cámara para que el sonido mejore? Por favor, gracias. ¿Ya está mejor el sonido? Sí, le escuchamos. Y después de este webinario seguimos al día de hoy y debido a las limitaciones de tiempo del webinario no vamos a tocar temas técnicos. Para obtener más información de estos aspectos que no vamos a tocar, pueden revisar los webinarios 1 y 2
y los documentos del Grupo Especial de Expertos ATEC. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente metodología, por favor. Charlotte. Ahora, con respecto a la metodología, nuestro objetivo principal es sistematizar los puntos y presentarlos de una manera muy neutra para simplificarla. Esta presentación busca ver todas las opciones, presentarlos de manera simple y hay algunas cosas a considerar durante la presentación. La lista de opciones que se presentarán no es una lista exhaustiva. Se basa en los estudios que ha recopilado la CDB y pueden haber opciones que no han sido exploradas al momento en que se preparó esta información. No son exclusivas y pueden también incluirse en las posibles opciones entre sectores. Durante este webinario no vamos a abordar cuestiones de acceso y participación de los beneficios sobre un fondo multilateral. Esta es una deliberación o un punto aparte. Y las opciones que vamos a presentar el día de hoy serán, como dije, de manera neutra. Eso quiere decir que no se presentarán con ningún juicio en cuanto a su capacidad de aplicabilidad y los requisitos. Y para obtener más información en los documentos que se utilizaron, ahí se encuentra la información más bien. Y los puntos a considerar pueden utilizarse. La iniciativa de APB ha preparado un video con esta información, el cual se compartirá o ya ha sido compartido con ustedes. Y como mencioné, no vamos a ver los costo-beneficios o los requisitos de capacidad o de aplicabilidad, pero les podemos indicar en dónde pueden encontrar dicha información. Se necesita más información de cómo abordar estos temas relacionados a la utilización del DSI. Siguiente diapositiva, por favor. La Secretaría consultó varios documentos escritos en el último año que sugieren y analizan diferentes políticas para esta información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Esta diapositiva nos muestra las fuentes de información principales que se utilizaron. Esta lista no es una lista completa. En el proceso de compilarla nos dimos cuenta de que había mucha información y otras opciones que presentamos como las encontramos, y hay otras opciones similares que se presentan de otra manera o con otro ángulo. Pero esta presentación busca sistematizar todas las opciones que están disponibles de acuerdo a las diferentes iniciativas y presentarlas de manera simple, conforme la recibimos en el momento en el que se preparó esta presentación. Gracias, Charlotte. Charlotte, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Tauco, por esta presentación sobre la metodología. No voy a presentar esta tabla en detalle y antes de que empiecen todos a leer, quiero recordarles que el PDF de esta presentación estará en nuestra página internet, en nuestro sitio después del webinario, para que tengan la oportunidad de revisar esta tabla o esta gráfica y puedan leerla en detalle. Como Tauco
mencionó, al leer toda la literatura disponible, muchas de las políticas tenían redundancias, cosas que se sobrelapaban y puntos en común. Entonces, en vez de invitar a que todo el mundo presentara su propia política, eh, tuvimos más de 10 documentos, autores, artículos. Lo que hicimos fue tomar todas estas políticas y dividirlas en arquetipos, en grupos de políticas basadas en la misma idea o modo. Luego, para clasificar estos grupos y organizarlos de manera que fuera intuitiva, de acuerdo a nosotros, le añadimos ciertos criterios. Hay que considerar que estos criterios van a ser diferentes para diferentes partes interesadas, para diferentes regiones y diferentes partes. Esto es lo que hicimos, lo voy a describir en detalle, pero sí les invito a todos ustedes, a cada una de las partes, a que lean esto y esta información, apliquen sus propios criterios para poder clasificarlos en los grupos que a ustedes les hagan mayor sentido y de acuerdo a sus intereses. Para nosotros, para este webinario, tenemos los criterios que nosotros creímos eran importantes y vamos a revisar estos grupos de políticas. Entonces, el acceso a los datos es un criterio que era común en la literatura y era de interés para muchos. Ahora, si el acceso no está regulado, es uno de los criterios que utilizamos para clasificar estas políticas. La presencia de un consentimiento fundamentado previo, PIC o un MAT, condiciones mutuamente acordadas, fueron también características. And that is currently something that the parties deal with. Es algo con lo que las partes consideramos. Si el mecanismo era bilateral o no, fue una manera para calificar la literatura, para considerar estas políticas y utilizamos este criterio también. It requires a tracing. Ya sea que se trate de un seguimiento o trazar hasta el país de origen o de recurso genético, de donde se tomó la secuencia, de donde viene la información digital, también fue un criterio. Y también si la participación en los beneficios está vinculado a los datos de la información digital o no. Esa parecería ser algo que habría que se abordó pues en los documentos y lo utilizamos como criterio. Reiteramos, no es la verdad, es una manera de cortar el pastel, de dividir las cosas si quiere, y hay distintas maneras de cortar ese mismo pastel. Corresponderá a ustedes decidir cuál es la clasificación con base en la reflexión que hagan en torno a esas políticas. Nosotros concluimos con 5 arquetipos de políticas o grupos de política. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a verlos de manera secuencial en este seminario o webinario. Para comenzar con la primera parte, voy a dar la palabra a mi colega Beatriz Gómez Castro de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Gracias. Gracias. ¿Pueden escucharme bien? Sí, la podemos escuchar muy bien. Buenos días a todos. Ahora voy yo a ver la primera opción que llamamos el status quo. ¿Qué significa eso? Significa o la descripción de la situación actual que tenemos a nivel internacional. Es en la misma situación. Las partes no han llegado a un acuerdo sobre cómo abordar el ABS, la participación en los beneficios para esto, y por eso estamos acá. Y lo que les ocurre es que algunas partes pueden decir incluir medidas sobre el acceso a esta información digital o a la participación de beneficios provenientes de esa información digital como parte de su sistema interno de ABS. De hecho, de acuerdo con los estudios que se solicitó, ya observó que algunos países han ejercido su derecho
a tener estas medidas de ABS establecidas para la información digital. Otros países han decidido tener acceso abierto a sus bases de datos, que es una forma suficiente para la participación en los beneficios no monetarios. Ellos consideran que están cumpliendo con el ABS porque los beneficios de tener un acceso abierto puede traducirse en un intercambio y participación de información para todos los investigadores. Eso puede aumentar la innovación, la investigación para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Es decir, que son muchos los beneficios provenientes de tener este acceso abierto a las bases de datos de DSI, y esto se reconoce como un tipo de beneficio no monetario. Como esta es la primera de las opciones de políticas, voy a explicar que en la parte inferior siempre van a ver ustedes referencias a la fuente de esta información, donde pueden conseguir más información sobre esta alternativa de política. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que se conoce el documento WildSea. El número 12 que allí aparece es el número del documento en el paquete de información que ustedes ya habrán recibido. Es este número. Allí pueden ver la opción de política que corresponde a esta opción en el documento, y esto va a aparecer en todas las imágenes que van a ver cuando vayan a consultar nuevamente esto. Pueden devolverse hasta ver dónde pueden conseguir más información sobre esta opción. Aquí lo que estamos haciendo es un resumen. Seguidamente vamos a ver la otra imagen. La siguiente opción es que la información digital está plenamente integrada al convenio y al protocolo de Nagoya. Esto es lo que se consideraría la regularización del enfoque bilateral tradicional del ABS, como lo entendemos normalmente con el PIC y el MAT. Y en este caso la opción es que el acceso va a ser reglamentado o regulado a través de la legislación de cada país. Cada país puede decir no regular el acceso, pero estamos hablando de lo que sería la situación normal, estándar, y se va a regular de una manera similar a lo que se ha hecho para el acceso a los recursos genéticos que se reglamentan en el marco del convenio de biodiversidad. En este caso, algunos países pueden considerar, y ya lo están haciendo, que el acceso a la información digital es lo mismo que el acceso a los recursos genéticos. En este caso, la manera en que el acceso y se dé la participación del beneficio va a depender de la legislación nacional y sujeto a PIC y MAT. El uso o la utilización de la información digital se regulará a través de condiciones mutuamente convenidas y estará sometida a las normas relativas a la participación en los beneficios, en cuyo caso se van a negociar condiciones mutuamente convenidas para cada uno del acceso. Entonces tiene esta información digital, se negocia un MAT. Y de acuerdo con el estudio de las medidas sobre ABS que fue comisionado por el ACTE, que está disponible en el sitio web del ACTE, que algunos países ya están incluyendo la información digital en el marco o en el alcance de su DSI. Entonces la definición de recursos genéticos abarca la información digital y por lo tanto se aplican las mismas reglas. Las consecuencias de estas opciones serían, por ejemplo, para los investigadores, cuando tengan acceso a la información digital a través de una base de datos, si quieren cumplir con la legislación de ABS, para poder cumplir con la legislación de ABS tendrían que tener acceso a la base de datos de información digital, y esa información digital va a estar vinculada al país de origen de los recursos genéticos. Entonces pueden echar hasta atrás y ver los orígenes, ver a los sistemas nacionales y cumplir con los requisitos ABS que estén vigentes. Si un investigador utiliza múltiples DSI de distintos países, el investigador o la investigadora tendrá que cumplir con distintos requisitos ABS para los distintos países y por lo tanto tendrá distintos MAT que tendrá que negociar. Entonces siempre pueden, como en el caso anterior, siempre puede uno buscar más información en los materiales de referencia que se indican aquí en cada imagen. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos la opción número 2.
Aquí estamos hablando de lo que son las condiciones mutuamente convenidas estándar, que vamos a llamar MAT. Las opciones de política que se reúnen aquí tienen algo en común, y es que en cada una de estas opciones la obligación de participar en los beneficios, compartir beneficios, no está vinculado a la información digital. No hay un PIC, pero la obligación de participación en beneficios se produce luego de que se utiliza la información digital. La obligación de compartir beneficios puede ser determinada por determinados eventos o hitos a lo largo de la cadena de valor, por ejemplo, después de la comercialización de un producto, o cuando uno comercializa un producto, tiene uno la obligación de compartir los beneficios que resultan de la comercialización de ese producto. O podría ser también porque se confiere una patente resultante del uso del DSI, la publicación en una revista científica. Depende de lo que se decida en cada caso. En esta opción, el acceso no está restringido, para la obligación, permanece la obligación de compartir beneficios si eso viene determinado por algún tipo de MAT estándar. Entonces uno lo puede llamar MAT estándar, lo puede llamar licencia, acuerdo de transferencia multilateral, etcétera. Son distintos tipos de contratos. El hecho de que estos MAT son estandarizados, eso implica que no hay ninguna asociación individual de los contratos para cada una de las utilizaciones de la DSI, sino que uno tiene uno o más contratos o licencias estándar que pudieran ser distintos para los distintos casos o situaciones. Uno puede tener una licencia distinta para investigación no comercial o una licencia diferente para distintos sectores. Todo dependerá de lo que ustedes decidan sobre la base de los distintos criterios. Pero el hecho de que uno activa la obligación de participar en los beneficios o de compartir los beneficios en la larga de la cadena de valor significa que uno tiene que tener un tipo de monitoreo de todo el proceso. De estas opciones que hemos ya analizado hasta ahora, bajo la opción 2 de MAT estándar, la idea es que haya algún tipo de MAT estándar a nivel nacional, y eso también ser un mecanismo bilateral, o algún tipo de MAT estándar a nivel internacional, y eso sería entonces, allí los beneficios van a fluir a través de un mecanismo multilateral. Estas son las diferencias principales de lo que vamos a proceder a explicar ahora. Siguiente imagen, por favor. Aquí, en este caso, una subopción, cada país tiene un MAT estándar, y en esta opción cada país va a tener un sistema de condiciones mutuamente convenidas, o MAT, a través de su legislación, y por eso sería obligatorio. El acceso no está restringido, entonces no hay PIC, pero habría un sistema de condiciones mutuamente convenidas que los usuarios deben cumplir cuando se activa la obligación de compartir beneficio, como el caso de la comercialización. El beneficio, una vez que la obligación se activa, se va a compartir bilateralmente el beneficio con el país de origen. Y por ejemplo, este es el ejemplo del enfoque adoptado por las medidas más recientes adoptadas por Brasil. Es decir, si quieren saber más sobre esto y cómo funcionaría a nivel nacional, cómo se va a aplicar este sistema, también pueden ir al estudio de recopilación de hechos, y ahí tendrán una mejor descripción, y también pueden conseguir toda la legislación ABS en Brasil en el ministerio correspondiente. Entonces, en este caso, los investigadores, cuando tengan acceso a la información a través de la base de datos, tienen que hacer el trazamiento del país de origen. Ellos podrían entonces nuevamente ir al sistema nacional y cumplir con los requisitos ABS. Entonces, si la información del país no está en esa base de datos, el usuario no podría conseguir esa información sobre cuáles son los requisitos ABS que debe seguir. Repito, si un investigador utiliza múltiples DSI de distintos países, el investigador o la investigadora tendrá que cumplir con múltiples y diferentes términos para el acceso a la información digital de cada país. Existe la posibilidad, una variación de este enfoque sería la posibilidad de tener un sistema único estandarizado para todos los países que pudiera acordarse a nivel internacional. Así que, por ejemplo, tendríamos la posibilidad de tener una legislación model y un MAT estándar,
uno o más, que serían acordados a nivel internacional, convenidos a nivel internacional, y el país va a adoptar y lo va a integrar en sus sistemas nacionales de ABS. En este caso, los usuarios tendrían de todas maneras que utilizar los sistemas nacionales, pero el sistema nacional es el mismo. Van a seguir el mismo MAT, la misma regla, pero a través de distintos canales. Otra opción sería incluir el MAT estándar o las licencias en la base de datos de DSI, donde los usuarios, si ellos van a tener acceso a DSI, convienen en compartir beneficios con el país de origen en el caso de que estos países hayan sido identificados en la base de datos. Tiene que estar vinculado al país. En esta opción, el usuario, en lugar de pasar a través de distintos sistemas nacionales, harían todo lo que tiene que hacer. La relación sería dentro de la base de datos. Entonces tendrían que pasar a través de múltiples sistemas nacionales, y todavía, si el país está allí, los beneficios se compartirían bilateralmente con el país en cuestión. Sí, perdón, me perdí un poco. Allí concluí yo con mi parte. Muchísimas gracias, Beatriz. Ok, me encargo yo ahora. Muchísimas gracias. Ok, voy a referirme a las siguientes subopciones en este mate estándar, y en este caso tenemos el sistema en el que se acuerda a nivel internacional. Estamos hablando todavía de lo que es la reglamentación o regulación del acceso no IPIC, pero tenemos un mate estándar con la opción bilateral. Pero en este caso, el mecanismo ahora es multilateral. No se requiere entonces el trazar hasta el país de origen de los recursos genéticos de donde proviene la información digital. En este caso, la participación en los beneficios está vinculada a los datos de información digital, como la opción anterior. Fundamentalmente, la idea es que el MAT, uno o varios, pueden ser negociados a nivel internacional, y la participación en los beneficios no se procesaría a través de cada sistema nacional de ABS, como en el caso de la opción bilateral que acabamos de ver. Esto caería entonces en un fondo multilateral, y la gobernanza no se va a discutir acá, pero tendría que ser acordada a nivel internacional, obviamente. Entonces, las licencias estándar se negociarían a nivel internacional y se incluirían en las bases de datos de la información digital. Por ejemplo, no es la única opción, pero es el ejemplo. El usuario de la información digital puede tener finalidades comerciales o no comerciales. Obviamente habrá muchas otras condiciones en esos MATs para la participación en los beneficios y las condiciones. Estas MATs estándar pueden ser comunicados al usuario en distintos puntos de la cadena de valor. La primera opción en este caso sería que se integraría a las bases de datos de DSI. Entonces, cuando el usuario va a descargar la información digital para su proyecto de investigación, las MATs estarían vinculadas a las DSI. Allí se informa sobre los términos y condiciones de uso de esa información digital cuando se descarga. La otra opción sería integrarlos a los sistemas de propiedad intelectual, y eso está vinculado a lo que se llama la apertura delimitada, que esa es la opción que se ha debatido ya en la bibliografía pertinente. En este caso, los usuarios reciben información sobre sus obligaciones de compartir beneficios cuando están buscando la protección de la propiedad intelectual sobre la base de un requisito de divulgación sobre el uso de la información digital. Entonces, por ejemplo, estamos en el contexto de propiedad intelectual cuando estamos hablando de patentes y otros sistemas de propiedad intelectual. Hasta ese momento no hay restricciones en cuanto a la participación en los beneficios de la información digital, pero cuando uno tiene un derecho de propiedad intelectual sobre ese servicio, ahí
empieza o se activa esta parte del sistema. Los usuarios son los responsables de cumplir con las licencias estandarizadas para cada acceso a la información digital. Entonces pueden imaginarse que podemos tener varias licencias. Si uno descarga mucha información digital, habría que cumplir con varias licencias. Puede ser también, a menos que se acuerde una única licencia a nivel internacional, a menos que no se haga, no, ese no sería el caso así. También tenemos el punto del cumplimiento de que requeriría la utilización o un monitoreo aguas abajo de la utilización, un seguimiento de lo que ocurre con la información digital que se descarga de las bases de datos para asegurarnos de que todo el mundo está consciente de sus obligaciones y obviamente habrá una coordinación de los sistemas. Pueden ser bases de datos o el sistema de propiedad intelectual. Podemos imaginar que hay otros puntos a lo largo de la cadena de valor sobre el uso de la información digital que podría ser puntos de activación de la participación en los beneficios y allí entraría entonces la comunicación del MAT estándar. Aquí pueden ver entonces distintas secciones de información de esta subopción de la MAT estándar. Pueden ver que se está debatiendo mucho y les invitamos a que lo vean porque hay distintas variaciones dentro de esta subopción que se están proponiendo en la bibliografía pertinente. Así concluimos nosotros las opciones 0, 1 y 2, los 13 subsectores, y ahora vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Voy a pedir a Cristina que por favor tome la palabra y facilite la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Pueden escucharme? Muy bien, gracias. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias a todos aquellos que presentaron sus preguntas con antelación durante el evento. Debido al poco tiempo que tenemos, no podremos responder todas las preguntas, sino concentraremos en aquellas que se hayan repetido más y que sean más pertinentes en el contenido de este webinario. Tampoco podremos responder por correo las preguntas. Para más respuestas, les invitamos a leer todos los materiales que se están poniendo a la disposición de ustedes como parte de este webinario. Entonces aquí tenemos algunas preguntas de un índole más general. Otras quizás puedan hacerse durante la segunda sesión de preguntas y respuestas, pero podemos comenzar con esta primera. Y quizás David sea quizás la persona más adecuada para responder. Y esto surgió un par de veces. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos hablar de opciones de política cuando ni siquiera hemos llegado a un acuerdo en torno al alcance de la información digital sobre secuencias y su terminología? Tiene la palabra David. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a aquellos que están haciendo esta pregunta. En realidad, es algo que el ACTEC abordó en gran medida durante sus deliberaciones, y estamos hablando de una situación particular entre dos cosas y definir qué es lo que queremos hacer con la DSI y qué incluye esa DSI. Recordarán, antes el primer ACTEC había identificado una amplia gama de alcances. Para eso comenzó desde la definición más estrecha, más limitada de lo que es el ADN, ARN y sus secuencias, y luego buscaba incluir, por ejemplo, cosas como proteínas, las secuencias proteicas, viendo lo que era la información vinculada o asociada incluso al conocimiento tradicional, conocimiento del lugar, la geografía de donde se habían tomado las muestras originales. Entonces se consideró todo esto como pertinente, pero las partes a las que se podría aplicar una opción de política particular sería un subconjunto de todo eso. Entonces, en realidad, teníamos una situación pasábamos de la parte técnica que se ocupaba de lo que se considera dentro del alcance, y del otro extremo la política para determinar qué se va a hacer con ese alcance determinado.
con ese ámbito de aplicación, si quieren. Entonces espero que el segundo ACTEC, grupo de trabajo, lo que puede hacer es identificar las distintas opciones de lo que podría entrar dentro de ese ámbito de aplicación, ver cómo se relacionan entre sí en combinación con las distintas opciones de política disponibles. Esa podría salir y podría salir uno de esa situación de quién fue primero, el huevo o la gallina, o así. Gracias, David. Tengo una pregunta también que tiene que ver con la información que compartió Beatriz. Algunos están preguntando si nosotros tenemos una idea de cómo o cuántos países están abordando el tema de la información digital en sus medidas de ABS. ¿A quién corresponde? Beatriz quizá pueda responder. No, es Cristina. Sí, gracias. Yo había mencionado que este estudio de recopilación de hechos que se sometió a la consideración del ACPEC es una encuesta de cuántos países tenían estas medidas ABS para la información digital, y una de las conclusiones del estudio fue que había un total de 16 países tenían en la jurisdicción nacional, habían definido o tenían medidas internas para la participación en los beneficios provenientes del DSI. También hay otros países que están en proceso de formular medidas para cubrir esto. Para mayor información sobre esto, el documento del estudio está en el sitio web de la reunión del ACTEC. Gracias, Cristina. Gracias, Beatriz. Tenemos preguntas que están llegando también, pero parecen más comentarios sobre estas opciones de política que hemos presentado acá. Como dijimos antes, nosotros no analizamos las bases jurídicas de todo esto. Nosotros simplemente hemos tratado de utilizar estos criterios para organizar estas opciones de política que presentamos, por lo que no podemos responder a estas preguntas, ya que requeriría un análisis más detenido de los méritos o de la legalidad o del carácter jurídico de todos ellos, y por eso no podemos hacer eso. Hay una pregunta que tiene que ver con la idea de lo que es la apertura delimitada. Charlotte quizá pueda responder a esto, este concepto con mayor detenimiento, quizás con algunos ejemplos. Voy a ver, yo no sé si podré decir más de lo que dije, pero bueno. Sí, muchas gracias, Cristina. En efecto, esta cuestión de la apertura delimitada es una opción de política que se ha analizado en la bibliografía pertinente, y hay un cierto velo de misterio, pero voy a tratar de explicarlo. Este concepto de apertura delimitada es un concepto que se ha aplicado en otros campos, en la aplicación de la información digital, y proviene de la información económica. La apertura misma está vinculada al hecho de que los datos son accesibles, no hay restricción de acceso. Todo el mundo puede utilizar la información digital para sus propias finalidades y como quieran. La parte delimitada es que hay condiciones para el uso de esa información digital, de las secuencias. La opción de política propiamente dicha se presenta en un documento, en varios documentos. Hay un gráfico que es muy bueno para entenderlo, y está en el paquete de información en el sitio web. Así que los invitamos a que examinen eso con mayor detenimiento. Ese concepto aquí, como lo presenta Vogel, es donde la base de datos no figura en la opción de política. La base de datos figura igual, abierta, libre, gratuita, etcétera. Pero cuando se llega a la aplicación de la protección de los derechos de propiedad intelectual, hay distintas aplicaciones dependiendo del sector o de la industria. En ese momento, allí se le pide o se le pregunta, ¿utilizó o no información digital para crear su producto o su servicio? Y si la respuesta es sí, entonces allí tiene usted como usuario la obligación de
participación o distribución de los beneficios, como ya indicamos. En el caso de los documentos, como dice allí Risley Vogel, los beneficios se activan cuando el producto o servicio se comercializa satisfactoriamente. Significa que es no solo el producto creado, fabricado y vendido, sino que además tiene que ganar algún tipo de beneficio neto. La compañía tiene que tener algún tipo de rendimiento, eh, y todas estas condiciones tendrían que ser negociadas a nivel internacional, por supuesto. Pero tan pronto como hay una comercialización exitosa, se podría cobrar una regalía del fabricante o el productor, la compañía, y eso se adeudaría e iría a un fondo multilateral. Esta es la idea, lo mejor que puede explicarlo en todo caso para mí. Bien, muchas gracias, eso está perfecto. Aquí tenemos algunas otras personas que están haciendo preguntas y esta sería la última en esta ronda. Continuaremos con las presentaciones y luego tendremos otra. Una pregunta que están haciendo es si el DSI vinculado a los patógenos humanos, si eso es algo que haría en el marco del alcance del convenio. David, yo no sé si puede abordar esto. David, are you there? Thanks. David, ¿nos escuchas? Sí, gracias por las preguntas. Sí, un entendimiento general del enfoque de la TBD nos puede ayudar. Y hace algunos años, de hecho en algunos países, en la reunión en una reunión de la Organización Mundial de la Salud se mencionó de la posibilidad del acceso y participación de los beneficios para poder tener mejor acceso a vacunas y lo que se pueda derivar de los patógenos. Y después en esta asamblea nos llevó a la creación del marco de preparación de pandemia influenza y esto incluía también participación de los beneficios incluidos en el marco. También vale la pena notar que, como ustedes saben, en el protocolo de Nagoya se incluyen referencias a los enfoques de acceso y participación de los beneficios, en reconocimiento de cuestiones de salud y asegurarnos de que hay una respuesta rápida. Entonces, sí hay acceso y participación de los beneficios en lo que toca a la salud y sus beneficios. Esto es lo que creo que podemos decir hasta este momento sobre ese punto. Gracias. Ahora voy a darle la palabra a Charlotte para continuar con la presentación y después tendremos otra ronda de preguntas y respuestas. Gracias Cristina, y creo que ustedes vieron la diapositiva durante las preguntas y respuestas, el Q&A que tiene la página, la dirección más bien de correo electrónico. Este es el correo electrónico al que deben de enviar sus preguntas durante nuestra presentación. Para continuar, cubrimos las opciones 0, 1, 2 y ahora hablaremos de la opción número 3, la cual es un arquetipo bastante amplio. Y aquí tenemos dos subopciones. Ahora revisemos cómo juntamos estas dos opciones en una. El acceso no está restringido per se por el PIC o el consentimiento, pero debe haber un tipo de pago y o contribución que vaya al fondo multilateral, pero no hay MAT o condiciones mutuamente
acordadas como en el grupo anterior 2. No se necesita rastrear el origen, ni tampoco la utilización hacia abajo. Estas dos subopciones, 3.1 y 3.2, están divididas en pago por acceso para el DSI. Entonces, la participación de los beneficios está vinculada a los datos del DSI. Y el segundo es otros pagos y contribuciones. Y su punto en común es que no están vinculados a los datos del DSI en sí. Entonces, vamos a la opción 3.1, que aquí podemos ver en la parte superior, criterios, no acceso regulado, no PIC, no MAT. Es multilateral, no hay necesidad de rastrear el país de origen y la participación de los beneficios está vinculado a los datos de DSI. Esta es una opción de la que se ha hablado ampliamente. Hay mucha bibliografía sobre este tema y hay muchas maneras de aplicar este concepto a las políticas alternativas. El primer punto en azul es pagos por acceso al DSI en sí, a la secuencia en sí. Aquí hay muchas maneras en las que se puede hablar de este pago y habíamos pensado una membresía, un pago, cuota para obtener la información conexa que pueda tener un pago y la cuota la determinarían los criterios negociados anteriormente. Siempre es el mismo ejemplo, comercial contra no comercial, industria, sector de investigación, ingreso de la compañía o solo una cuota anual o mensual no variable para poder tener acceso a esta base de datos. Hay muchas variaciones y les invito a que lean algunas de las referencias bibliográficas que hay. La segunda variación en el pago de acceso para el DSI es el pago a el DSI individual en la base de datos. Y esta sería una cuota muy pequeña. Esta cuota hay que pagarla conforme se descarga la información y esto habría que hablarlo más en detalle, cuánto costaría la licencia, cuánto por DSI. Y la razón es que mientras más trabajo haya en este DSI, más desarrollo hay y mayor será la cuota del DSI. Obviamente esto requerirá de trabajar con las bases de datos actuales y como un recordatorio, hay bases de datos privadas para las que ya hay cuotas y está el NDSI que no requiere cuota, pero que trabaja con otras bases de datos internacionales y hay que cumplir con ciertas condiciones o negociarlas para que pueda ser equitable para todos. El segundo punto en azul es el pago por acceso a los datos asociados o conexos con la secuencia de información en sí. Y esto nos lleva a los otros grupos y las otras definiciones del DSI, pagar un poco de acuerdo a lo que es el DSI, que es el DSI, es la secuencia, son los datos, qué es lo que tiene valor, el uso, esas son las cosas que hay que trabajar y eso es lo que hay que evaluar. Aquí en la política, la opción de política, la política alternativa, es que la información de las secuencias y quizá datos muy básicos, nombre de la especie o nombre de quién hizo la recopilación del recurso genético, eso se proporcionará
sin necesidad de pagar. Esto se va a poder descargar y utilizar. Sin embargo, hay mucha información conexa, mucha información asociada cuando uno descarga el DCI. Entonces uno puede encontrarse con qué aminoácido eh, está relacionado con qué molécula y qué proteína y cuáles son las propiedades de esta proteína. Es un gen con ciertas características. Hay muchas investigaciones que sí requieren de mucho procesamiento de la secuencia de los datos de secuencia para que pueda tener un valor. Ujú. Dependiendo de en qué campo de investigación estén ustedes. Pero el valor no está en vender la secuencia, sino los datos, porque alguien más está procesando esta información. Y la idea aquí es que los datos asociados sean, estén con un pago por contenido y la secuencia en sí permanecerá gratuita. Entonces, como ustedes han escuchado de otros académicos para las investigaciones, por ejemplo, las, hay ciertas partes de la investigación o de la molécula que son muy importantes para hacer esta investigación y a las cuales tienen acceso gratis, pero si se necesita hacer algo más profundo para investigar o desarrollar algún producto, eso sí está sujeto a cierto tipo de pago. La segunda opción en este grupo generalmente es casi lo mismo. No hay PIC, no hay MAT. El mecanismo es multilateral. No hay una trazabilidad al país de origen, pero la participación de beneficio no está vinculada a los datos de SI en sí. Hay muchas opciones, hay algunas muy creativas que nos encontramos en la bibliografía relativa a este caso. Hay mucho más de lo que nosotros hemos incluido en esta imagen. Esperamos tener más conforme las partes se empiecen a analizar, a pensar y nos den sus ideas de obtener de manera factible estos pagos, estas ideas. Entonces, aquí voy a mencionar unas cuantas nada más. Pago por servicios relacionados al DSI. Este es por el hecho de que una vez que se descarga el DSI, mucha investigación utiliza un volumen grande de DSI y de sus datos, lo almacenan y necesitan utilizar um, herramientas bioinformáticas para procesar esta información, para crear un nuevo producto o para la investigación. Entonces, la idea es que estos servicios tengan cierto pago por descarga o pago por contenido. Aquí ponemos análisis de la nube porque mucha de esta información se encuentra en la nube debido a la cantidad de información y a la capacidad de almacenamiento que se tienen en la nube. Otra opción son los impuestos, un gravamen que se puede asociar al DSI, y si uno va a la bibliografía, mucha gente habla de microimpuestos, microgravámenes que pueden considerarse. Un ejemplo entre muchos sería equipo de laboratorio. Cuando tenemos un recurso genético, tenemos que extraer el recurso genético, secuenciarlo, curarlo, ponerle una base de datos y necesitamos equipo de laboratorio para hacer esto, maquinaria especializada, y en este caso el impuesto se grabará en este tipo de compras. Y entonces hay muchos ejemplos de este tipo de impuestos o microimpuestos en la bibliografía. La tercera son las contribuciones voluntarias al Fondo Multilateral. Esto no tiene nada que ver con cómo se procesa la información, los datos. Este es como saltarnos todas estas
consideraciones y decir, bueno, el sector privado o un tipo de industria que son usuarios de DSI en general, puedan contribuir de manera voluntaria y para tener estas TSI accesible de manera voluntaria. Y lo que se obtenga se iría a un fondo multilateral. Lo otro sería el uso de herramientas financieras innovadoras como instrumentos financieros de la biodiversidad. Hay ya algunos ejemplos que se utilizan en diferentes foros y estamos pensando si se podría aplicar, si es factible. Así que hay mucho interés en este tema de la bibliografía que se está produciendo. Un programa de marketing de mercadotecnia, quizá a ustedes les sea familiar cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a una tienda y compramos un tipo de producto. Muchos de los bienes se venden de acuerdo a una insignia de mercadotecnia que le da valor al producto a través de esta etiqueta, esta insignia. La idea aquí es que el consumidor prefiere comprar esto y no otro que no tenga la insignia o la etiqueta. Pero junto con esta insignia está el compromiso de compartir los beneficios de la venta de este producto o servicio y que esto vaya a un fondo multilateral. Y quizá esto ustedes lo vean en artículos de la vida diaria. Otros, como les había mencionado, hay mucha creatividad, están buscando los autores de esta bibliografía pues respuestas a todas estas preguntas. Estos son los arquetipos, lo que encontramos en la literatura y lo que está disponible para nosotros. Ahora, vamos a la opción número 4. Aquí nos alejamos de los beneficios monetarios y no monetarios y básicamente vamos a hablar de cooperación técnica y científica. Creación de capacidad, y esta opción va a reflejar el centro de los valores y los objetivos del Protocolo de Nagoya y del Convenio de Biodiversidad. A veces se habla, a veces no. Definitivamente aparece en la bibliografía, en la literatura del tema. No hay PIC, no hay MAC. El mecanismo es multilateral, ya que todos pueden contribuir, todos se podrían beneficiar. Y no se requiere la trazabilidad, no está vinculado a los datos de DSI, es un intercambio de conocimiento, de colaboración. Así que en esta opción número 4, el apoyo de la capacidad mejorada para los países en vías de desarrollo se mejora en el sentido de que se vuelve sistemática y la política lo dicta. Entonces, mucha de esta cooperación, creación de capacidad que ya se lleva a cabo en el mundo de las investigaciones también, con el DSI y en otros campos, pero se hace de una manera ad hoc. Depende de la persona que tiene los fondos, la pericia, la empresa que tiene las herramientas técnicas y científicas. Aquí tiene que ver más con la política. La diferencia, yo diría, es más intencional. Podemos pensar en muchas maneras de que puede haber colaboración en investigación, formación, capacitación, donde todo el mundo contribuya, que todo el mundo se pueda beneficiar, transferencia de tecnología, plataformas de conocimiento, programas de aprendizaje. Aquí la meta
en esta opción 4 es que todo el mundo puede crear la capacidad que necesita para aprovechar los beneficios del DSI. Esta opción se presenta como un suplemento a otras políticas de acuerdo a la literatura que nosotros nos encontramos. Esta es la manera en la que se hace, no es monetaria, em, pero es importante y se encuentra bastante en la bibliografía. La última opción, la 15, es que no haya participación de la beneficios del DSI, es que no se considere como recursos genéticos del DSI, que no haya ninguna obligación de compartir o de hacer participación de beneficios. No hay nada más que decir porque así es esta opción. Ahora, esto concluye los grupos 3, 4 y 5 o las opciones 3, 4 y 5. Hemos cubierto todas las opciones de arquetipos y ahora vamos a la segunda sesión de preguntas y respuestas. Cristina. Gracias, Charlotte. Gracias. Entonces tenemos algunos correos que nos han llegado. Y solo para reiterar que no vamos a hacer ningún análisis, habría una pregunta de si hemos evaluado el impacto negativo, la factibilidad. No, no lo hemos hecho. Hemos tomado lo que tenemos en la bibliografía disponible, hemos tratado de organizarlo, presentárselo hoy. Quizá ese sería un paso más adelante. Y ahora voy a hacer o voy a leer algunas de las preguntas que nos están llegando. Hay una pregunta que nos pregunta si hay un sistema de rastreabilidad en este momento o cómo se propone que se rastree el DSI. No sé si Charlotte puedes tú contestar esta pregunta. Charlotte, creo que perdimos contacto con Charlotte. No sé si me escuchan. Beatriz. Beatriz, no sé si tú puedas contestar esa pregunta. Creo que tenemos fallas con el sistema. Ya estoy de regreso. Entonces, la pregunta tiene que ver con la rastreabilidad al país de origen. Sí, si hay un sistema de rastreabilidad o uno que am, esté planeado. El único que yo puedo mencionar es el de la etiqueta del país dentro de la base de datos. Cuando uno entra a la base de datos y uno quiere buscar un DCI, hay un campo que es país de origen o ubicación del recurso genético, algo así. Entonces, DNSS y tiene pautas para incluirlo y se incluye por lo menos el país y quizá más. Y entonces, por ejemplo, ver dentro del país qué región o qué territorio es de donde está cuando uno está haciendo la recopilación de este recurso genético. Pero la realidad, y quizá estoy equivocada, pero creo que es el 12% del DSI en las bases de datos públicas tienen esta etiqueta del país. Hay esfuerzos para retrasar y localizar esas secuencias, incluirlas en las bases de datos y en colecciones de museos, pero hoy día
los investigadores pueden, en teoría, presentar un DSI sin ubicación de acuerdo a su país y mucha gente sigue hacerlo, aunque las pautas son que se tiene que tener un país de origen. Hay, hay cosas que se pueden mejorar, pero así es la realidad. Gracias. Ahora le voy a preguntar a Beatriz esta pregunta. En la opción 3.1 dice que el acceso no está regulado, sin embargo, hay una cuota o pago para acceso individual. Esto quiere decir que el acceso está regulado para aquellos que paguen. Entonces debe haber una contradicción. ¿Nos pueden hablar? Sí, quizá el uso de los términos. Entonces voy a interpretar el uso de los términos que se utilizaron para esta diapositiva. Y como soy abogada, bueno, estamos hablando del acceso que está regulado. Lo que queremos decir es que hay un tipo de control sobre el acceso. Por ejemplo, cuando se tiene control del acceso y tenemos un sistema grande, también podemos denegar este acceso. Entonces, el hecho de que no está regulado el acceso no quiere decir que sea gratis. De eso es lo que hablamos en la literatura. El acceso abierto, gratis. El acceso está ahí. Quizá uno deba pagar una cuota pequeña, una membresía para tener acceso a la base de datos, pero no podemos decir que está regulada, controlada. Pero entiendo que el uso de términos no fue lo mejor, pero sí fue muy difícil encontrar lo más adecuado. Gracias, Cristina. Gracias, Beatriz. Y yo voy a pedirle a otro de nuestros colegas que no ha participado, Matt. Matt, ¿estás aquí con nosotros? Gracias, Matt. Hay una pregunta que nos llega que la puedes contestar. Cuando hemos hablado también de la cadena de bloques, pero no lo han mencionado en la presentación de hoy. ¿Cuál es la importancia de la cadena de bloques del blockchain? Gracias a todos. La cadena de bloques se ha mencionado en diferentes lugares como una herramienta de utilización monetaria. Esta cadena de bloques no es una política, pero por eso no se habló, pero es otra opción que se puede usar para ayudar a la implementación que necesite monitoreo del uso del DSI. La cadena de bloques es un mecanismo que puede mantener un registro de las transacciones, pone sellos de manera segura y son interesantes porque pueden ayudarnos a optimizar el uso del DSI. No se pueden cambiar, es difícil tratar de modificarlos. Otra Otro aspecto que los hace especiales es que no se necesita una autoridad central que sea responsable de validar o de verificar em, la información. Y otra cosa que es importante o que es útil en este tipo de conversaciones es que puede incluir contratos inteligentes o contratos SMART. Las ideas propuestas en la bibliografía que hay relacionadas con la cadena de bloques no es almacenar el DSI, pero crear otra capa que pueda supervisar las actividades, los términos, condiciones, los usuarios del DSI. Estas condiciones, estos términos específicos pueden incluirse en los contratos inteligentes o smart. Los usuarios están de acuerdo en estos términos y condiciones y se puede monitorear el DSI a través de esta capa de la cadena de bloques. Algo que es muy importante para considerar cuando se utiliza una herramienta como esta es ver los requisitos y los costos y la ubicación. Gracias, Matt. Gracias. Han habido preguntas sobre qué ha sido el papel de las
pueblos indígenas y las comunidades locales en esta situación, cómo el trato de DSI que está vinculado a el conocimiento tradicional del DSI. No sé, David, quizá puedas tú ayudarnos con esta pregunta. David, ¿estás ahí? Sí, voy a tratar. Como Tauco mencionó al inicio, reconocemos claramente que el conocimiento indígena es muy importante y es importante que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en este proceso para asegurarnos de que cualquier opción que tengamos y en la que se decida incluye las opiniones y las consideraciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Tenemos la cuestión del conocimiento tradicional vinculado con los recursos genéticos, está especificado en el protocolo de Nagoya. El AAT, que en diferentes categorías reconocía las diferentes tecnologías que son útiles y que son importantes, pero que no constituyen parte del DSI en sí, que se comparte. Pero queda claro que nos queremos asegurar que el conocimiento tradicional asociado con los recursos genéticos queda protegido de acuerdo a el protocolo y al convenio y sus objetivos. Es difícil dar una respuesta definitiva, pero sí es vital que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en este proceso y que tengan la oportunidad de participar en el proceso. Gracias, David. Yo no sé si Tauco puede ahora sumarse, quizás él pueda. No prenda la cámara porque sé que tiene problemas de conexión, pero está allí. Sí. Entonces, esta pregunta que se hizo, en preparación para el seminario consideraron todas las opciones posibles. ¿Existen otras? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, como ya se señaló, el tema del conocimiento tradicional no se ha considerado de manera adecuada y esta compilación de opciones no es una lista exhaustiva. Existen otras opciones o combinaciones de opciones que podrían ser posibles, pero quizás no han sido formuladas, están quizás presentes, pero no se nos han dado a conocer y por lo tanto es sumamente importante para nosotros resaltar que no son todas estas opciones las únicas que existan. La legalidad, el costo, etcétera, de las opciones propuestas es algo que te habría que hacer y eso quedaría en manos de las partes, idealmente sobre la base de una serie de criterios acordados que ellos escojan. Gracias. Bien, muchas gracias, Taucan. Voy a hacer otra pregunta que ha surgido varias veces y Beatriz voy a pedir que la respondas. La pregunta es la siguiente. ¿Podría aclarar la diferencia entre la opción 0 y la opción 5? Si la información digital no es igual a la cuestión de los accesos de los recursos genéticos, ¿no son básicamente lo mismo entonces? Sí, hay que recordar a todo el mundo cuáles son las opciones 0 y 5. La 0 es el status quo, las condiciones como están. Es lo que nosotros consideramos que es la situación actual a nivel internacional y en esta situación no hay acuerdo. Las partes no han convenido cómo abordar la información digital y en consecuencia los países pueden decidir formular medidas ABS, otras pueden pensar que no es necesario, distintas opiniones. Esa es la opción 0. La opción 5 es una situación en la cual fundamentalmente hay algún tipo de reconocimiento de que no hay distribución de beneficio proveniente de la información digital. Es una posibilidad
Y la bibliografía también menciona eso como opción de política. Espero que eso aclare la confusión. A ver, queremos reiterar, la opción 0 es las cosas no están resueltas, la opción 5 sí están resueltas. Aunque para algunos la opción 5 forma parte del status quo, pero estas son todas negociación, posiciones de negociación más bien. Bien, sí, gracias, muy bien. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Que una pregunta más. Hay unas preguntas que quizás puedan responderse más adelante cuando presentemos los siguientes pasos. Y esta pregunta quizás pueda dirigirla yo a David. La pregunta es, la idea del desarrollo de capacidad parecería reflejarse bajo la opción 4. ¿Podría darnos ejemplos de cómo puede combinarse esta con otras opciones? Tiene la palabra, David. Sí, sobre la formación de capacidad o la cooperación técnico-científica es cómo a través de la cooperación internacional podemos tratar de nivelar las condiciones de juego entre todos de forma que todos los países estén en capacidad de beneficiarse de lo que tenemos, del acceso a la información digital a través de las distintas plataformas. Sabemos que actualmente tenemos fundamentalmente acceso abierto a las plataformas, pero algunos países están en mejor posición de utilizar ese acceso que otros. Y entonces sería fortalecer la capacidad para tratar de salvar esa brecha. Y claramente existe una combinación, la posibilidad de combinarlo con cualquiera de las otras opciones. Y tal es el caso. Esto podría combinarse con cualquiera de las otras opciones que se han presentado. Quizás es más importante con las últimas opciones, las que se mencionaron al final, donde uno está desvinculando el recurso genético o la información digital derivada del recurso genético del país que recibe el beneficio. Pero a la postre corresponde a las partes considerar esto durante las negociaciones. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a concluir con esta parte de preguntas y respuestas. Gracias a todos por enviar sus preguntas y comentarios. No pudimos abordarlos todos, pero vamos a examinarlas cuidadosamente en los próximos días en el marco del trabajo que se le pide a la Secretaría que debe realizar para continuar con esta parte. Muchas gracias. Continuamos entonces. Voy a dar la palabra a alguien más, dice Charlotte, para abordar todo lo que son las consideraciones generales. Hay puntos que son muy importantes de tener presente a la hora de considerar los distintos arquetipos de política. Y voy a dar la palabra al señor Taekwondo. Tiene la palabra el señor Shikongo Taekwondo. Muchas gracias, Charlotte. Como ya mencionó, puede haber aspectos que sería necesario considerar, lo que llamamos nosotros consideraciones generales. Cuando veamos todas estas opciones, las partes podrían, por ejemplo, decidir combinar distintas opciones. Por ejemplo, estipular la participación en los beneficios monetarios, así como los beneficios no monetarios, en una cadena de beneficios. Lo que debemos tener presente en todo caso es que la solución podría ser una combinación de más opciones, de dos o más opciones políticas para satisfacer las distintas partes con distintos mecanismos que ya existen. Pero debemos tener presente que tenemos el problema del desarrollo de capacidad y las distintas necesidades a nivel individual. También debemos asegurarnos de cualquiera que sea el sistema. Siempre debemos tener presente que hay una relación de costo-beneficio que debemos tener presente. Siguiente imagen. La participación bilateral requiere el poder hacer el trazamiento de la información digital hasta el país de origen o ponerles algún tipo de etiqueta en la base de datos. Otro aspecto que hay que considerar es que
el cumplimiento mutuo en un enfoque multilateral puede ser difícil, pero pueden seguirse distintas prácticas que existen en las bases de datos de DSI y eso dependerá de aquella base de datos y los usuarios que sigan esos cambios. Y el enfoque multilateral requiere una estructura de gobernanza y un sistema para recibir y distribuir los beneficios. En este webinario hay que tener presente que nosotros no examinamos cosas como la estructura de la gobernanza y debemos invitar a las personas a que vean la idea de ABS, porque en ese caso, en esa documentación que compartimos sobre eso, van a ver un poco más desarrolladas estas ideas. Siguiente imagen. También tenemos que considerar que hay ciertas opciones que pueden tener un alto costo de transacción, costos iniciales y costos de honorarios de acceso, comisión de acceso podrían afectar la innovación y la investigación. Existen distintas obligaciones para el uso comercial y no comercial de la información digital y pueden plantearse preguntas con respecto a cómo abordar el cambio de intención a través de la cadena de valor. Y lo más importante es el tiempo para iniciar la generación y recepción de beneficios, que puede ser cierta y corta para ciertas opciones cuando el pago se produzca y también puede ser largo en el sentido que los beneficios se pueden compartir después de la comercialización. Y como dijimos, la iniciativa de fortalecimiento de capacidad en ABS tiene criterios que podemos considerar. Otros han planteado estas ideas e invitamos a las partes y a los interesados directos a que examinen esos criterios e ideas para que ustedes se preparen a medida que avancen en el estudio de este tema de la información digital. Y finalmente, un último comentario sobre esta cuestión que tiene que ver con los riesgos y oportunidades que plantea cada una de las opciones, todo lo cual debe evaluarse tan pronto como se presenten y se revelen estas opciones, que hay que conocer los problemas y riesgos y costos y la viabilidad general de cada una de ellas. Los copresidentes van a considerar cómo avanzar con las partes en esta cuestión y eso forma parte del trabajo futuro. Aquí tenemos pues esta idea sobre la presentación de las distintas opciones que examinamos. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias, Shigongo. Bien, como se decía, tenemos esta iniciativa de fortalecimiento de capacidad en ABS. Aquí tenemos las futuras actividades que van a realizarse sobre esta materia. Estas son actividades que se darán en el contexto de la Alianza Noruega-Sudáfrica con el apoyo de estos países. Recordarán que ellos tuvieron su primer diálogo mundial sobre información digital que se dio en Pretoria, y para poder pasar de este seminario, que es el último de las series sobre información digital, hasta el segundo diálogo mundial, que es un diálogo oficioso sobre DSI, hay distintos eventos que se van a producir de cara a dicho evento mientras no podamos reunirnos de manera presencial física. Hay unas actividades, vamos a tener pues muchas actividades que van a provenir de estas discusiones, las copresidencias, a través de estos webinarios. Allí podrán ustedes compartir sus opiniones y comentarios en grupo de debate. Luego vamos a tener una serie de deliberaciones sobre necesidad de fortalecimiento de capacidades, derechos o sistemas de derecho de propiedad intelectual, conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, las comunidades locales, el uso comercial vinculado a la creación y el uso de la información digital. Alentamos a las partes pues a que participen en estas deliberaciones, conversen con sus interesados directos, lean los documentos, preparen sus propias preguntas y opiniones que se van a debatir en estas actividades. Más adelante en el año vamos a tener entonces este segundo diálogo mundial sobre DSI. Es un diálogo oficioso, como ya les dijimos, y va a tener un formato distinto debido a las restricciones de viaje. Tenemos una presentación general, 3 deliberaciones apartes para abordar los distintos usos horarios de forma que todo el mundo pueda participar, y luego tendremos la
plenaria mundial y allí se va a discutir las opciones políticas y los criterios de toma de decisiones en el marco de las reglas de la Casa Chatham. Y luego vamos a tener básicamente la posibilidad de integrar e informar a la tercera reunión del grupo de composición abierta sobre DSI que se ha previsto para agosto. Aquí tenemos esta imagen. La Secretaría del Convenio está acá para apoyar a las partes. Si tienen ustedes eventos, si están organizando webinarios, conversaciones oficiosas, etcétera, por favor, transmítanlas. Quisiéramos asistir como observadores, quisiéramos poder compartir todo esto con otras partes de forma que ellos también puedan beneficiarse de sus esfuerzos. Y quisiéramos participar, interactuar con todas las partes en las distintas deliberaciones sobre esta materia. Así que por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos acá justamente para eso. Comunicarnos. Fundamentalmente ese es el mensaje y es lo mejor que podemos hacer. Voy a dar ahora las gracias a todos por su atención, por su tiempo y voy a dejar que las palabras de cierre correspondan al señor Basil, copresidente del Marco Mundial de Diversidad Biológica después del 2020. Muchísimas gracias de mi parte. Señor copresidente, tiene usted la palabra. Gracias, Charlotte. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo quería reflexionar un poco sobre lo que vimos hasta ahora y conversar un poco sobre cómo todos estos elementos se van a unir. Lo que vimos hoy es una lista integral de todas las opciones en las que pudimos pensar. Sí, Dalcott dijo que es mucho lo que hay que hacer todavía, pero ustedes tienen ahí los principales puntos y esas van a definir la dimensión de esta sesión. Una vez más, algunas se excluyen entre sí, pero otras podrían combinarse y ser complementarias. Entonces, la idea será lograr definir cuál sería la combinación correcta. Una vez que pasemos por la evaluación de las opciones, vamos a ver, por ejemplo, hay una serie de desafíos logísticos, otros consideran que hay otro tipo de retos, algunos pensarán que no van a darnos mayor valor alguna de las opciones, pero puede haber una buena combinación, una buena relación entre costos y beneficios que puede definirse. Quizás es importante que tengamos presente cuáles van a ser las soluciones prácticas que debemos fomentar. Y si algunos están pensando que el status quo nos va a llevar a algún lugar, les puedo decir con toda claridad que no creo que sea así. Va a ser importante el concentrarnos en las opciones realistas y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente: si lo mejor sería invertir la mayoría de nuestro tiempo y energía en las opciones 1 a 4. Con estas palabras, entonces, Francis y yo vamos a estar trabajando con la Secretaría y la mesa para conseguir la mejor oportunidad para conversar antes de convocar el tercer grupo de trabajo. Estas deliberaciones, en mi opinión, van a concentrarse en lo que acabo de mencionar. Es decir, cuál es su evaluación, la evaluación de ustedes de los valores, méritos y costos de las distintas opciones y cómo podemos preparar, ensamblar un paquete que tenga sentido y que nos permita avanzar. Los mantendremos informados al respecto de nuestras deliberaciones y trabajos. El trabajo que hemos realizado hasta ahora, el trabajo que hemos realizado en la Secretaría a través de estos webinarios, así como en otros foros que fueron promovidos, patrocinados por otros, todos se van a combinar. Debemos pasar a todo al grupo de composición abierta 3. Escucharon hace pocos minutos sobre el trabajo que Sudáfrica y Noruega están realizando. Nosotros vamos a estar conversando con estas partes y con otros que están promocionando y patrocinando webinarios para asegurarnos de que compartan esta información con las partes de manera oportuna para que puedan utilizarse a plenitud. Les aliento, les invito a que participen en todo esto. Hubo mucha información
mucha intervención. Voy a ver todas las preguntas y si piensan que deben hacer llegar comentarios a Francis y a mí sobre todo el proceso y cómo podemos mejorar para organizar estas sesiones, estamos disponibles para eso, estamos trabajando para ustedes en ese sentido. Con mucho gusto lo haríamos. Así que una vez más, muchas gracias por tu participación. Muy contento de haber escuchado. Estoy seguro de que Francis habría querido estar acá. Así que bueno, Charlotte, con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Basil. Y así concluimos el seminario. Muchas gracias a todos por su participación, tiempo y atención y esperamos poder conversar con todas las partes sobre esta materia en el futuro y verlos a todos en la próxima reunión. Con estas palabras, buenas noches, buenas tardes. Adiós, hasta la próxima.